Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Esta semana conocimos a la mayoría de los ministros que formarán parte del gabinete del presidente electo José Raúl Mulino. Sus acciones en los primeros meses serán vitales para tener esa confianza y tranquilidad que desean los panameños. Pero, ¿cómo ve estas designaciones el sector privado? Hoy, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Temístocles Rosas, nos acompaña para hablar sobre esa hoja de ruta que debe seguir el país aquí en Cara a Cara. Gracias, licenciado Rosas, por estar con nosotros. Mire, yo creo que temas interesantes vamos a tratar de abordarlos porque muchas cosas han ocurrido durante esta semana, pero creo que la pregunta central es: ¿las designaciones hechas por el presidente electo José Raúl Mulino demuestran que quiere hacer un gobierno de consenso y que quiere trabajar con los mejores? ¿De esa manera lo ve el sector privado? Bienvenido a Cara a Cara. Gracias, Dorcas. Mira, nosotros en el sector privado lo que vemos con relación a los nombramientos que ha hecho el presidente electo José Raúl Mulino es un panorama optimista, un panorama en el cual estamos viendo esa interacción que debe existir entre lo profesional, lo competente y el cumplimiento a promesas de campaña. En ese sentido, creo que hay designaciones que destacan por su relevancia y por la cartera que representan, como la de don Felipe Chapman, que es un mensaje muy positivo para no solamente los panameños, sino el mercado internacional. Y lo sustento porque conocemos de cómo piensa Felipe, cómo conceptúa debe ser el rol del Estado dentro de la economía, cómo se deben manejar las finanzas públicas. Y eso que ha venido pregonando en sus exposiciones a través de los años, hoy tiene la oportunidad de ponerlo en marcha. Entonces, si vamos a tener un gobierno racional, austero, enfocado en el ahorro, pero también dirigido a fomentar la inversión pública que vaya a generar capacidad, desarrollo y sobre todo generación de empleos, nosotros nos sentimos muy complacidos porque es un mensaje de que Panamá va a tener una cara diferente, y eso lo transmite no solamente el presidente de la República, sino también su ministro de Economía y Finanzas, lo cual va a ayudar muchísimo a quitar esa mala imagen que tenemos en este momento, que las calificadores nos miren de otra manera y que podamos tener de parte de la inversión extranjera directa una confianza de que Panamá es un país seguro para invertir. Claro, voy a ir un poco allá porque vamos a hacer un checklist de cada uno de los designados. Ahora, quisiera hacerle esta pregunta, licenciado Rosas. La incertidumbre que los panameños vivimos antes de las elecciones y lo que pareciera ser percibe la ciudadanía con las primeras declaraciones o designaciones del presidente electo, una cosa como que hay un cambio bastante amplio, bastante extenso entre hace unas semanas y lo que se está viendo ahora. ¿O no lo percibe usted así? Es que así es como lo estamos sintiendo, porque en la semana previa a las elecciones, la incertidumbre, primero política, si corría o no corría el hoy presidente electo. ¿Qué íbamos a esperar de una asamblea? ¿Cómo iba a reaccionar el pueblo panameño? Nos generaba estas ansiedades, especulaciones y todo tipo de comentarios previo a las elecciones. Se dan las elecciones y son las expresiones dadas por el presidente electo lo que hacen un cambio y que se ratifican con la designación de miembros de su gabinete con competencia, con capacidad, con experiencia, con amplio manejo del tema en la cartera donde han sido designados, y eso manda un mensaje positivo de optimismo y que vemos que el presidente ha hecho valer la palabra que indicó en su discurso de proclamación, pero también nos lleva a pensar de que necesitamos sumar las mayores voluntades y fortalezas de los panameños, que no es un gobierno exclusivamente de un partido político, porque ha buscado de diversas corrientes, de diversas formas de pensar,
pero orientados a que sea lo mejor para Panamá. Ahora, voy a poner un poco en perspectiva el escenario que nosotros tenemos. El crecimiento económico de Panamá al cierre de 2023 fue de 7,3%. Este año se prevé un crecimiento de 2,5%, una caída bastante notable por dos aspectos, o por lo menos eso se piensa que se ha atribuido. Uno, el cierre de la mina, y en segundo lugar, la reducción del tránsito de los buques por el tema de cambio climático y demás. Partiendo de este escenario, ¿cuál cree usted, licenciado Rosas, que pudieran ser tal vez esos tres pilares importantes para esa proyección? Lo decía el presidente electo, una mejor imagen a nivel internacional, y en las primeras declaraciones del ministro de Economía designado también hablaba un poco sobre esto, que más adelante veremos algunas declaraciones puntuales de él. Tres pilares fundamentales que son necesarios para que esa velocidad en el crecimiento económico tome rumbo. Yo voy a iniciar con para mí la más importante. Se está generando un ambiente de confianza y la inversión va a tener seguridad para realizarse con los mensajes que estamos recibiendo y con esas propuestas de hoy, que esperamos sean realidad mañana, de cómo vamos a tener un gobierno mucho más facilitador de la inversión. Por eso el tema confianza es el elemento que hoy predomina con la designación del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. Claro, licenciado, permítame el primer punto, quiero que me desglose bien su segundo y tercer pilar, pero lo voy a hacer cuando regrese de la siguiente pausa. Y voy a dejar esto ahí en el tintero. Aquí se dijo que apenas a nivel internacional se conoció que el señor Chapman era el ministro de Economía designado. Aquí los bonos panameños subieron de precio y a veces no entendemos un poco lo que eso significa. Subir de precio significa que bajan las tasas, y al bajar las tasas, ¿qué significa para los panameños? Que tenemos mejores días, que eso representa un beneficio importante que se traduce para los bancos y que viene o permea también para el panameño de a pie, como lo conocemos. Quedan dos pilares importantes, los vamos a ver cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Esto es Cara a Cara. Amigos, estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Quedó pendiente dos de esos pilares. Usted decía, el primero, confianza, y creo que se ha generado. Siga allí, en esa línea. Bueno, mencionabas el impacto que ha tenido en el mercado internacional la designación de don Felipe Chapman. Efectivamente, sí, el mercado reaccionó positivamente por ese nivel de confianza que genera una persona con su conocimiento, su discurso y su experiencia. Entonces, sí vamos a tener la oportunidad de ver que nuestro acceso a crédito puede ser más favorable cuando el mercado así lo estime conveniente y el gobierno así lo estime conveniente. Claro, el costo del financiamiento baja, el costo del financiamiento para el país, y eso es muy positivo. Pero también tenemos que ver los otros dos pilares, que yo creo que son elementos que tenemos que ver en los primeros días. Tenemos que buscar la manera de generar sinergias, sector privado con el sector gobierno, para impulsar la economía y la generación de puestos de trabajo. Nosotros, como Consejo Nacional de la Empresa Privada, hemos indicado que si contamos con un proceso mucho más eficiente, menos burocrático dentro del gobierno, nosotros tenemos más facilidad de aumentar la inversión. Y tenemos que ver que eso vaya a permear a la población en puestos de trabajo. En este momento... Procesos burocráticos, permítame, desglóseme eso. ¿Qué cosas deben cambiar allí? Mira, tienen que cambiar la tramitología manual que se tiene. Tenemos que buscar la digitalización. Yo sé que eso no es un tema que se puede lograr en 30 días, pero también necesitamos voluntad para lo que es la agilización de los procesos, la discrecionalidad y el déjame esperar hasta que yo diga, que fue la tónica en estos 5 años. Tiene que haber voluntad. Y esperamos que las autoridades en las distintas entidades sepan lo importante que es agilizar los procesos para que podamos mejorar la inversión. Y el tercer pilar que yo te quiero plantear como elemento importante en este proceso que estamos viendo es que tenemos que contar con un gobierno que ayude a que haya crecimiento social. Cuando hablo de crecimiento social, es que la educación, los programas que se dan a través del Ministerio de Desarrollo Social y otras entidades,
sirvan realmente para crecimiento, se elimine el componente político y por el contrario sirvan de impulso para que las personas puedan acceder. Ojalá ya no escuchemos más escándalos de auxilios económicos, ojalá no escuchemos más de pagos equivocados de programas sociales, sino que la tónica sea que el programa realmente ha tenido un impacto y un beneficio, y eso yo creo que son 3 aspectos que tenemos que mirar dentro de los primeros días del próximo gobierno. Voy a plantear algunas de las declaraciones o primeras declaraciones, por ejemplo, que ha hecho el ministro designado Shackman. Él decía: voy a separar lo urgente de lo importante, no tengo prisa por ir al mercado internacional a buscar dinero, es decir, a buscar préstamos. Yo creo que estos aspectos y estos elementos son importantes como un primer mensaje que manda al país. Es que efectivamente, yo creo que primero hay que entender cómo le dejan la casa. Y yo creo que hay condiciones para saber cómo quedaron las finanzas públicas, cuánto quedaron en deudas con los proveedores y contratistas del Estado y que va a tener que atenderse para poder dinamizar la economía, pero también cómo se ven las proyecciones. Yo creo que el señor Chapman va a tener que ver muy bien la composición del presupuesto, porque es un presupuesto que dijimos que era ambicioso, muy ambicioso, pero que la norma establece que el gobierno saliente puede gastar el 50% de ese presupuesto. Y hay que ver qué disponibilidad va a tener el gobierno entrante con los compromisos y las expectativas de recaudación para que se cumpla con la ley de responsabilidad fiscal. Yo creo que eso es lo primero. Evidentemente, y lo escuchamos también, el señor Chapman habló, que el tema de deuda es un tema que no se va a usar de la forma tan ligera o alegre como se ha utilizado en la actual administración. Eso también lo esperamos nosotros, porque hay que generar las condiciones para no necesitar deuda para pagar gasto corriente. Así que son condiciones que yo creo que, como bien dijiste, hay que separar lo urgente de lo importante, pero tenemos que ver que miramos hacia adelante. Hay temas que sí tienen que empezar a discutirse y lo hemos reiterado en muchas ocasiones, el tema de la caja, el tema del agua para el canal, que son temas que no pueden dilatarse, no pueden tomarse más tiempo y esperemos podamos ir caminando conjuntamente. ¿Cómo se puede traducir estas acciones en recuperar el grado de inversión? Mira, la recuperación del grado de inversión se va a dar en la medida en que dejes de estar gastando en lo que no tienes que estar gastando. Esas cosas que vimos en la descentralización paralela, que vimos en los auxilios económicos, en contratos que se han dado de consultorías y demás, pero a su vez el excesivo número de funcionarios, solamente en un mes 5,000 nuevos funcionarios previos a las elecciones, no tiene sentido. Entonces, en la medida en que muestre acciones que vayan a contener ese gasto y se denoten acciones que van orientadas a disminuir el gasto corriente y eliminar eso que no es necesario y se tenga un ahorro corriente que vaya a permitir mayor inversión privada en el presupuesto de inversión, ahí estamos mandando el mensaje que es lo que nos vienen diciendo las calificadoras. Ustedes gastan más de lo que le está ingresando, tenemos que revertir esa corriente. ¿Qué tanto pudiera costarle? Y lo hablo a nivel de retos ya en esa cartera. Por ejemplo, esto que planteaba el señor Shackman, plan quinquenal en los planes fiscales, que sea sostenible y creíble. Antes de estas 2 palabras a lo mejor se puede hacer algo. Ahí lo disfrazamos, ¿verdad? Lo maquillamos. Pero ser sostenible y creíble creo que es lo que realmente va a hacer la diferencia para nuestro país. Bueno, es que ahí es donde está, y el concepto sostenible es que realmente sea algo que sí vaya a poder mantenerse en el tiempo con el impacto que se tiene. Si no logras eso, no es necesario. Y ahí tenemos que ver programas sociales, ahí vamos a tener que ver acciones concretas y el presupuesto de inversión que está dentro del Sistema Nacional de Inversión, el famoso CINIP, eso tiene que ir orientado a las prioridades que tiene el Estado. El presidente electo habló siempre de la construcción del tren Panamá-David, de una ciudad universitaria, de crear más centros hospitalarios. Yo creo que esas obras están
se tienen que estudiar y ver las capacidades, pero tienen que estar dentro de ese paquete de inversiones que tenemos. Aquí lo importante, Dorcas, es que se tenga la capacidad dentro de lo que recauda el país de poder financiar esas obras y que la deuda sea el último recurso, no la primera opción como él ha sido la tónica en estos años recientes. Claro que sí. Vamos a ir a la siguiente pausa, licenciado Rosas. Nos queda hacerle un checklist a otros ministros con carteras muy interesantes y con retos. Yo esta semana planteaba un poco eso. Aquí cada ministro designado tiene un reto más profundo, más interesante que el otro, con cosas muy puntuales que están pasando en nuestro país. Si vamos a ver el tema de ambiente, está el cierre de la mina, si vamos a ver el tema de seguridad, está el tema de la migración, es decir, hay muchos y grandes retos, pero aquí hay uno que quisiera abordar en el siguiente bloque, y es un reto del presidente electo: cómo lograr acuerdos políticos con una asamblea fragmentada que tiene a su vez la responsabilidad de aprobar leyes macroeconómicas. Yo creo que ese aspecto es muy interesante porque aquí al final del camino se trata de sumar, alinearse toda la fuerza, y hablo gobierno, hablo sector privado, que de esa manera lo ha planteado el presidente electo, para echar a andar la rueda. Tal vez una rueda que ha estado un poco estancada por diferentes situaciones que nos ha costado mucho a los panameños, pero que tal vez pudiésemos ver días mejores. Esa pregunta me la responde cuando retornemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. No vamos a poder repasar a todos los ministros designados, pero hagamos ese breve checklist. De manera general, considera que todos están no solamente con la capacidad, sino también con la experiencia de poder desarrollar un buen trabajo en las distintas carteras. ¿Qué piensa usted, licenciado Rosas? Mira, yo creo que hay gente que tiene la capacidad, y yo quiero referirme a algunos. Por supuesto. De los recién nombrados, faltan 3. Pero quiero resaltar la figura del ministro de Relaciones Exteriores designado, Javier Martínez Hacha, que va a servir para hacer ese trabajo diplomático que tenemos que hacer frente a los retos que tenemos con la inclusión de Panamá en todavía algunas listas discriminatorias, y que vamos a requerir el trabajo de sustentar por qué Panamá es un centro financiero que no está orientado a esas situaciones que nos imputan y que otras jurisdicciones sí las hacen, apadrinadas o bajo el paraguas de quienes hoy nos juzgan. Eso ya es un gran reto que tiene el Ese canciller. es un gran reto, definitivamente, y combinado con el rol del ministro de Economía se puede hacer. Y yo siento que el doctor, que se reconoce más por el lado financiero, pero tiene un bagaje para poder establecer las comunicaciones con nuestros países. Yo por lo menos pienso que ojalá avance con el tema de la formalización de las relaciones con Marruecos, porque hoy reconocemos a un país inexistente y nos limita el acceso con Marruecos, y ojalá ya tengamos una decisión en ese aspecto, pero también para la ampliación de tratados de libre comercio, que tiene que ir primero con una parte diplomática para que se pueda lograr lo otro. Así que reconozco el papel del canciller y yo creo que puede ser un tremendo valor para la gestión del presidente Mulino. El ministro de Comercio e Industria, Julio Moltó, que lo conocemos, tenemos que establecer, queremos conocer sus prioridades. Como sector privado queremos plantearle las necesidades que tiene el sector industrial dentro del país y cómo podemos, a través de ese ministerio, fortalecer la productividad y la competitividad dentro del país. El ministro de Seguridad, que es lo único que garantizamos, denos la capacidad para trabajar, déjenos caminar tranquilos, déjenos hacer las cosas, y ojalá pueda lograr ese resultado y resolver el penoso tema que tenemos en el Darién con los migrantes. Y quiero resaltar también el papel de Juan Carlos Navarro en el Ministerio de Ambiente. Una persona que conoce del tema, que va a dar seguridad y que va a garantizar sostenibilidad en una economía que hoy se dice es amenazada en su tema ambiental, pero que podemos convivir tanto el desarrollo como la protección ambiental
y Juan Carlos tiene esa capacidad de lograr esos condicionantes de sostenibilidad. Te quiero dar un último nombre, que es la doctora Beatriz Carles de Arango, una persona muy versada en temas sociales al frente del Ministerio de Desarrollo Social, de la cual vamos a tener una alta expectativa y que nos pueda cumplir esos cambios y que esos programas que hoy se dan sean dirigidos a quien realmente los necesita y podamos no ir siendo un programa de mera asistencia, sino que saquemos a la gente y cambiemos su condición. Le ha costado al presidente electo el ministro o ministra de Educación, por lo que veo, él dice, estoy buscándolo, a lo mejor recibamos en los próximos días una respuesta. Esperemos que así sea. Yo admiraré y respetaré a aquel que tome, o aquel o aquella que tome ese reto, porque la educación tiene que resolverse y yo parto del principio de que primero tenemos que aceptar que tenemos un problema y que tenemos que cambiar. No es repetir y hacer lo mismo. Tenemos que revolucionar la educación y ojalá podamos sumar a nuestros docentes, a nuestros padres de familia y convencerlos que tenemos que hacerlo diferente. Claro, termino con esta pregunta. El reto que tiene el presidente electo, llegar a acuerdos políticos con una asamblea fragmentada, cuando precisamente en esa asamblea hay que aprobar leyes que tienen que ver con macroeconomía en nuestro país. Es que en los temas que hay interés nacional, al menos hemos escuchado de la facción mayoritaria, los del grupo Vamos, dirigido por Juan Diego Vázquez, no van a ir en contra de lo que sea bueno para más, siempre se haga con transparencia y con rendición de cuentas. Y yo creo que hoy estamos más abiertos a esperar que no se hagan las cosas en recámaras, como acuerdos de recámaras, de espaldas a la población. Vamos a tener, ya no eran 5, ahora vamos a tener mucho más diciendo lo que pasa y ojalá tengamos esa voluntad de quienes hoy están en el Palacio Justo Arosemena de hacer un país distinto y diferente. Ese fue el mensaje que recibimos el 5 de mayo. No podemos seguir haciendo lo mismo, hay que hacerlo diferente. Muchas gracias, licenciado Rosas. Me quedo con esas palabras, la esperanza de los panameños de ver mejores días durante estos próximos 5 años. El presidente del CONEP, Temístocles Rosas, aquí como nuestro invitado en Cara a Cara.